Siempre hemos dicho que la relación entre el fútbol y el negocio está muy estrecha, pues hoy en día esa es la clave para que este deporte en el mundo sea el más visto, pero que sin duda puede ser su lápida en algún momento en el futuro. Por ejemplo, esas ideas absurdas de hacer un mundial cada 2 años como si los jugadores fueran máquinas. Una terrible y reverenda tontería, pero lejos de esas mafufadas del pelón con suelas de la FIFA, en México, la palabra negocio en el fútbol siempre irá al centro. Porque eso es lo que más importa en esta ya desgastada industria privada y donde gobierna un pequeño grupúsculo. Hoy tendremos este contenido enfocado a un fenómeno que está dando de qué hablar y que quizá muy pocos le pongan atención. El cómo la MLS se está comiendo de a poco a la Liga MX en varios aspectos, sobre todo en la producción de jugadores jóvenes y de la exportación de estos a una mejor liga en Europa. Muchos románticos en México piensan y siguen pavoneándose con ese viejo adagio de que la MLS nunca va a superar a la Liga MX en lo futbolístico. Y la verdad, quizá no, tal vez tome mucho tiempo en que los gringos logren siquiera ir a un mundial de clubes. Sin embargo, su proyecto no ha sido en vano. Actualmente, Estados Unidos tiene en Europa alrededor de 30 elementos jugando, los cuales tienen una media de edad de 23 años. Lo que nos hace pensar que en realidad el proyecto de esta nación no es ganar mundialitos de clubes, ni tampoco ganarle juegos a la Liga MX. Ese no es el objetivo real, sino el posicionar a su selección nacional y de prepararse para ganar o aspirar a ganar un mundial en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, la selección mexicana y la Liga MX se estancan en el prestigio que han tenido por años y que se degrada poco a poco con la nula incursión de jugadores jóvenes y con talento, que se conforma con el reciclaje de personajes impresentables como el Chicharito, o que acude a sus vacas sagradas para poder vender fuera de las canchas. Prepárate, porque esta es la segunda entrega de una investigación que inició con Monterrey, la Europa de los jugadores mexicanos fracasados, y que hoy pondrá en tela de juicio el futuro de la selección mexicana en comparación con la brillantez de los procesos de nuestro vecino país del norte. Es por eso que hoy te presento el ambicioso proyecto de Estados Unidos, que está destrozando a la Liga MX y a la selección mexicana. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Como lo dijimos en el primer capítulo de esta trilogía, al jugador mexicano de hoy le conviene infinitamente ganar mucha plata, mucho dinero. Es un personaje altamente sobrevalorado y ese fenómeno lo han creado representantes, directivos, medios y sobre todo afición palera que todo le cree a los medios, que son el punto de inflexión de todo este circo. Para muestra, y lo dejaré como un ejemplo un tanto burdo pero real, Chivas goleó a Mazatlán en la jornada 1 de la liga y varios personajes de la TV han mamado como becerro con la frase de "despertó el gigante". O peor aún, la Liga MX nos queda chica, hay que moverse a Inglaterra. Y esas estupideces que solo los comentócratas ignorantes dicen, ya sea por llamar la atención o por agrandar equipos, y que su séquito se la cree. Bueno, esto es un ejemplo del cómo el jugador mexicano y los equipos de la Liga MX están altamente sobrevalorados, y así también los futbolistas que acuden a la selección. El fútbol mexicano es actualmente muy mezquino, porque en términos generales se conforma con el resultado, un estilo últimamente tucanizado, donde solo se conforman con el golecito, el cual se defiende a capa y espada, pues al final el sistema de competencia es tan poco atractivo como para buscar todas las canicas en cada juego. Además, al jugador mexicano siempre le ponen entre algodones, lo consienten y le cumplen sus caprichos. El conformismo del futbolista nacional se ha ido exponenciando de la manera que al final terminan diciendo: ok, me quedo en México o me regreso a México porque está mucho mejor pagado, dejando de lado su talento y quedar en el recuerdo de todos los que aman este deporte. Sin embargo, eso suena muy romántico hoy en día, pues muchos aficionados apoyan esa teoría de que el mexicano debe de ser bien pagado. Incluso algunos celebran que estos ganan millones como si ellos fueran parte de este negocio, cuando el futbolista mexicano agrandado ni los topa. Ese es el sueño de los aspiracionistas y que ha penetrado con creces en el jugador de la Liga MX.
Hoy, sinceramente, ya no es motivo de orgullo vestir los colores de Chivas, Cruz Azul, Pumas o América o cualquier equipo. Ahorita, a lo que aspira el futbolista mediático es llegar a esos clubes antes mencionados para que estos sean trampolines o, en su defecto, zonas de confort. Esto también ha permeado significativamente en las fuerzas básicas o, en su defecto, en los jugadores jóvenes mexicanos. Ejemplos varios, como el hijo del Chasco Jiménez, quien de la nada llegó a convertirse para muchos en un referente de Cruz Azul, y un futbolista que debe estar en la selección nacional cuando éste ha aceptado su falta de técnica y talento en el ataque celeste. Los medios lo tomaron como una materia prima para vender y hacerle creer a la gente que es un crack, que tiene nivel y que es o será una leyenda. Algo muy absurdo. El futbolista mexicano se hace grande y se hace millonario sin merecerlo, no al menos como otros futbolistas quienes siguen un proceso más discreto. Si hablamos de la selección nacional, podremos ver que el cambio generacional ha sido muy lento y paupérrimo. De hecho, apenas a finales del 2021 se supo que ya le levantarían el castigo al Chicharito porque México no tiene delanteros, no tiene un eje de ataque, cuando hace algunas semanas se decía que el hijo del Chasco sería el referente mexicano tras ese gol de chiripa ante Chile en un amistoso en Austin. Chicharito regresaría para este enero y febrero en los partidos que el Tri sostendría ante Jamaica, Panamá y Costa Rica. Una verdadera tontería, pero que tiene mucha lógica por irónico que parezca, porque aquí viene otro tema donde el conformismo es la clave. Los patrocinadores, quienes ya están preparando las garras para derrochar millones de dólares en la selección, y estos quieren sí o sí a todos los futbolistas mediáticos que existen en México y que son seleccionables hoy en día. No se nos olvide que la selección mexicana es eso, un negocio, y ellos buscarán las formas de llamar la atención, porque al final lo que importa es cuánto puedan vender. Y el conformismo abarca llegar a un mundial, quizá pasar de una fase de grupos, porque así siempre ha sido, y eso es lo que más vende. Una historia de telenovela que implica la frase: jugamos como nunca y perdimos como siempre. El ya merito o el casi te gano. Todo eso es el resultado no solo de las malas gestiones, sino de todo un aparato que implica marketing y, sobre todo, jugadores que están en la zona más confortable. La selección mexicana, por increíble que parezca, es un producto que se vende en dos países diferentes, donde la expansión y el plan de los del pantalón largo es reinar el país vecino del norte. Hace algunas semanas, John de Luisa informó que México buscaría jugadores jóvenes en el mercado gringo. Trataría de convencer a los mexicoamericanos de formar parte de las filas del tricolor, cumpliendo así con las frases que dicen que la selección mexicana es todo menos mexicana. Esto apenas es el comienzo de esta investigación, pues en el siguiente punto tendremos una gran comparativa con lo que logísticamente hace Estados Unidos con sus jugadores. Hoy, a casi 4 años del último mundial, donde Estados Unidos no acudió, hoy dista mucho entre una selección y otra, entre una liga y otra, pues mientras México manda un jugador mexicano cada año al extranjero, Estados Unidos lo multiplica por 3 o por 4. Un fenómeno que debería de poner a temblar a los directivos mexicanos. ¿Por qué? Porque esta podría ser la antesala de un proyecto meramente ganador y que desplace para siempre al fútbol nacional. Este punto le dolerá a los mexicanos porque es algo que no nos hemos inventado, que no suponemos y que es más que real. Mientras México sigue sacando jugadores medianos que no pueden dar el salto en Europa, ya sea por calidad o dinero en el coste de sus cartas altamente infladas, Estados Unidos se está convirtiendo en un país que desea tener mucho mejores jugadores, ya sean latinos, africanos o sudamericanos o de origen estadounidense. No importa, el objetivo es tener una amplia baraja de jugadores jóvenes que puedan irse a Europa y, sobre todo, que desarrollen cierta calidad. El reportero Jaime Ojeda cubre la MLS y además a la selección mayor de los Estados Unidos y ha seguido muy de cerca los procesos de los jugadores jóvenes en aquel país. En su cuenta de Twitter me llamó mucho la atención una información que subió sobre unas proyecciones del 2022 al 2026, que es cuando se celebrará el famoso Mundial Tripartito, donde México será sede de una cantidad risible de partidos. Según Jaime, Estados Unidos tiene en mente mantener a 30 jugadores en Europa de 40. Esta proyección es únicamente esencial para las diferentes posiciones en el campo en el 11 titular en Estados Unidos.
Por ejemplo, en la imagen que él maneja observamos que en la delantera, medio campo y portería hay 4 posiciones totalmente diferentes, mientras que en la media cancha se tienen 3 opciones diferentes. Cabe resaltar, y de forma interesante, que de los 40 nombres proyectados en la imagen, 12 jugadores militan en el fútbol local. Delanteros como Jordan Morris del Seattle Sounders, Kate Cowell del San José, George Mihailovic del Impact Montreal, Sebastián Ledgett del New England Revolution. En la media cancha, Cole Bassett y Kellen Acosta del Colorado Rapids. En la defensa, George Bello y Miles Robinson del Atlanta United. Walker Zimmerman del nuevo equipo de Nashville, y en la portería Matt Turner de New England y el muy joven Gabriel Slonina del Chicago Fire. Como dato estremecedor, los otros 28 futbolistas militan en las ligas europeas de alto, mediano y bajo calibre, sin distinción. Por ejemplo, el 11 titular que figura en la imagen empieza con el primer jugador de cada posición. Al hacer el cálculo de edades, en efecto, solo un jugador supera los 25 años de edad, y ese es el portero Zach Steffen. De los 40, 13 futbolistas son sub-20 y 27 son sub-23. De los 28 jugadores que militan en Europa, 16 juegan en ligas top de Europa. Esos son los números que podemos denunciar de esa imagen y que el reportero Jaime Ojeda evidenció en sus redes sociales. Este tema es interesante por donde quiera que se le vea, no puede dejarse pasar de largo porque esto es un ejemplo de lo que Estados Unidos está haciendo con sus fuerzas básicas, con jóvenes de cierta calidad y con las academias que existen en la Unión Americana. La captación de futbolistas debe de ser al 100% para mostrarles una idea de un futuro prometedor y donde los patrocinadores poco o nada tienen injerencia, porque el mismo sistema estadounidense es claro, la competencia dentro de la cancha es la que se prioriza. Entre más competidores haya, más pelea habrá por los puestos y por colocarse en ligas de alto impacto. Este mecanismo no es totalmente novedoso. Según los comentócratas de ESPN, en 2021, Estados Unidos ha exportado 3 veces más jugadores a Europa que México. La razón son muchas. Una de ellas son los empresarios estadounidenses en el viejo continente que apoyan sin duda al fútbol de su país. Las facilidades económicas donde se impera el negocio sí, pero tampoco se venden jugadores a precios estratosféricos. En Estados Unidos no tienen ese tabú que dice que deben de valer millones de dólares o de euros. Con el simple hecho de que el futbolista sea vendido en una cantidad justa y sobre todo se valore su calidad, con eso basta. Cosa que no existe en México, pues acá se comete el error garrafal de intentar vender a un futbolista mexicano a precio de crack europeo. Cuando sumado a esa desproporción, el futbolista nacional carece mucho de calidad en la cancha. Un ejemplo burdo es el de JJ Macías, quien gracias a su poder financiero personal logró emigrar al viejo continente y colocarse en un equipo de media tabla como el Getafe. Hoy, luego de 6 meses, ya no lo quieren allá por grillero, agrandado y malo. En cambio, hace algunos días se dio a conocer el fichaje de Ricardo Pepi con el Augsburgo, un equipo que oscila en la media tabla en Alemania y quien pagó $20 millones por su servicio siendo un jugador de 18 años y con un futuro prometedor. En el 2021, México exportó 3 futbolistas a Europa mientras que Estados Unidos triplicó esa cantidad. Los mexicanos que emigraron al viejo continente fueron el antes mencionado Macías, Santiago Muñoz al Newcastle y Johan Vázquez, que la está sufriendo con el Genoa, quien muerde el polvo en posiciones de descenso en la Serie A. Mientras que Estados Unidos mandó, por decir algunos jugadores, a Sam Vines y a Brendan Aronson, ambos de 22 años. Dante Silly con 18, Brian Reynolds, Joe Scully, Gianluca Busto, quien se fue por $8.2 millones. Caden Clark, quien solo tuvo 21 partidos en la MLS y ahora jugará RB Leipzig de Alemania. Es claro que el proyecto norteamericano sigue una línea de foguear a sus futbolistas jóvenes en el viejo continente, de prestarlos o de venderlos, según sea. El punto es darles las facilidades para que estos puedan seguir su proceso y regresar con un buen nivel para pelear por los puestos titulares en la selección. Recordando que el proyecto de los Estados Unidos no es ganar una CONCACHAF ni disputar un mundialito de clubes, sino tener presencia en las mejores ligas del mundo y nutrir a su selección para buscar un campeonato del mundo. Sin embargo, con esto volvemos a caer en la típica encrucijada del por qué México se sataniza el hecho de mandar futbolistas jóvenes a Europa. Eso lo explicaremos en el siguiente punto, pues suena un poco incoherente.
Los jugadores estadounidenses han sabido emigrar al viejo continente de manera paulatina porque en la liga de aquel país no se prioriza tanto el tener un 90% de negocio y 10% talento. Ahí hay más facilidades y tienen como meta llegar a una gran exportación de estos para que puedan incrementar su nivel futbolístico. Además, otro punto fuerte es el reclutamiento en academias. Se visorea y se jalan a los mejores jugadores jóvenes sin importar su estrato social. Además de que se tasan a precios justos como lo mencionamos al inicio del punto. Y otra que también le ha dado la partitura a todo este proceso. Las mejores agencias de jugadores en el mundo tienen capital estadounidense, por ejemplo, CAA Sports, Wasserman y ICM Players. Estas han priorizado el colocar el talento gringo del otro lado del charco, y si bien los jugadores de ese país no son tan buenos como los mexicanos en la cancha, estos, al foguearse en algún momento, superarán a los nacionales, quienes prefieren quedarse en el fútbol local, haciéndose millonarios en la zona de confort. En términos generales, el proceso gringo es toda una maquinaria a corto, mediano y largo plazo para poder tener más nivel en su selección nacional. En ser un país exportador, en concentrar mucho capital a largo plazo y, ¿por qué no?, en algún momento de la historia del fútbol, ser una liga de élite en el mundo. Cosa que en lo hipotético y en el modelo de crecimiento ha dejado muy por detrás a la Liga MX, quien sigue conformándose con el pequeño, corrupto y sin futuro mercado nacional. Este punto causará mucha polémica porque, en efecto, mientras Estados Unidos manda a sus jóvenes a triunfar con todas las facilidades del mundo, México prefiere dejar a los talentos dentro. El problema es que en México no hay talento como tal en primera división. Es nula la idea de creer que hoy se están generando futbolistas de calidad porque caemos en lo mismo de siempre. La corrupción, el mandar al recomendado o al vato que pagó en las fuerzas básicas sigue siendo un tumor de huevos en procesos juveniles. En realidad, quizá este título esté mal, pero es un juego de palabras y de raciocinio. El jugador mexicano por naturaleza es agrandado y le gusta la fama, cosa que a los gringos casi no les afecta por la cuestión de mentalidad. En este caso, el deporte. Mientras que al futbolista mexicano lo marean con dinero, al futbolista estadounidense le inyectan esa idea de crecer en lo mental y en lo futbolístico. El mexicano siempre buscará agrandarse, de hecho ya lo están. Para la selección mexicana, lo mejor es conservar ese pequeño y desgastado mote del gigante de la CONCACAF. Para el gringo, es un reto buscar desbancar a los mexicanos y demostrarlo en la cancha. Entonces, ¿es bueno o no que los mexicanos se vayan a Europa? Claro que es bueno. De hecho, debería de haber dos tipos de jugadores en México: el que sea producto de exportación y el que sea un buen producto nacional. Estas dos versiones deberían de estar siempre en competencia por lugares en la selección, y que no sea jugar en la selección una cita obligada. Sin embargo, en México no hay ninguna de estas dos clases, pues solo hay una, la que siente que juega y que tiene calidad, pero que está destinada al fracaso en la cancha. Ejemplos hemos citado muchos en este canal y no hay necesidad de ser repetitivo. El problema del futbolista nacional es su diminuta mentalidad. No ver más allá de lo evidente, ni mucho menos buscar el crecimiento técnico. Por eso tenemos en nuestro país a la famosa Europa mexicana que está en Regiolandia. Y lo peor, hay aficionados que aplauden ese hecho como si fuera el top futbolístico mundial. Aquí es donde se necesita prácticamente toda la racionalidad del aficionado, que deje de creer las estupideces que dicen y que hacen creer los personajes de la televisión, y que vea la realidad de este fútbol, porque estos hechos deben de denunciarse. De nada sirve aplaudir como focas que los directivos quieran hacer o hacen, porque al final del día el fútbol mexicano seguirá estancado. Seguirán aplaudiendo un 3-0 al Mazatlán, un liderato general de puro 1-0, estrellitas de papel, hijos de papi o recomendados o en su defecto, meterle presión a un futbolista joven como lo es Marcelo Flores, quien ya es tentado por Canadá, o quizá en su momento lo será por los ingleses. Ese punto lo dejaremos para el final, pues el que se le vaya a otro futbolista prometedor al Tri sería el acabose monumental de un proyecto nacional que nació muerto. Hace unos días, en este canal informamos sobre que Marcelo Flores estaría concentrado en un campamento con la selección de Canadá. Algo que se suspendió, pero que no descarta por ningún motivo probar su proyecto. México sigue pujando por convencer al jugador y a su familia de que juegue con la selección.
Este chico, del cual pronto tendremos su video, se ha vuelto un objeto de deseo de los carroñeros del fútbol mexicano y de algunos patrocinadores, pues ha llamado mucho la atención y algunos medios ya lo han inflado en proporciones dantescas. Sin embargo, hay que dejar en claro que este futbolista salió de la nada cuando se supo que estaba jugando en las inferiores del Arsenal. Desde ahí, los medios vendieron una materia prima altamente explotable que hizo kaboom en aquel cuadrangular de Celaya al final de año donde México le ganó a los gringos. Pero lejos de lo que este jugador decida con su futuro, lo cual él hará, decisión que solo será de él y nada más, lejos de toda esa parafernalia y de las barbas que la gente de pantalón largo y medios le han hecho, es inaudito que en México se tenga solo una opción para armar a una selección mexicana joven. Una opción donde se le deje toda la presión de las malas gestiones administrativas de una selección. Prácticamente han adoptado a Marcelo como el único salvador del Tri y del fútbol mexicano cuando este ni siquiera se ha decantado por quién jugar. Esto solo deja en claro la carencia de visorías que hay en nuestro país, donde las canteras siguen promoviendo la corrupción y el amaño de lugares de jugadores con calidad, pero con un nivel socioeconómico muy bajo. En México nadie quiere perder, mucho menos dinero y tiempo. Es por eso que optan por irse por la fácil, de tratar de convencer al talento con sangre mexicana a base de promesas y dinero, o de ir a buscar a las academias gringas el talento que hay de sobra en nuestro país, pero que está mal encaminado o que simplemente es inexistente para muchos. Sería bueno saber que Marcelo Flores se inclinara por jugar con Canadá, por el simple hecho de visualizar un plan B inexistente de la selección mexicana y de la liga. Quizá es momento de que el propio fútbol mexicano reciba un mazazo de muerte, que sea exhibido para que vean que hoy en día futbolísticamente no traen absolutamente nada. Una liga, un fútbol, unos medios, una afición palera que sigue estancada en el tiempo, viviendo de sus viejas glorias y de motes inventados por la televisión. Mientras que otros simplemente tienen un proyecto a mediano y largo plazo que es digno de aplaudir. Pero dime, ¿qué prefieres? ¿Que se exporten jugadores jóvenes al extranjero para tener una amplia baraja de seleccionados y así incrementar el nivel rumbo a un mundial? ¿O que los futbolistas se queden en su zona de confort, siendo estúpidamente millonarios? Déjame saber tus respuestas aquí abajo, comparte este video con tus compas, recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.